Gracias. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas al grupo de estudio Solo tu perro, de hoy, martes 16 de diciembre del 2025. Vamos a trabajar hoy un artículo hecho por un equipo de investigadoras de Israel, República Checa y Hungría. No, mentira, estoy viendo el que no es. Un artículo hecho por un grupo de, bueno, creo que son, bueno, luego les digo, les leo el título del artículo. Diferencias de raza en la cognición social, el control inhibitorio y la capacidad de resolución de problemas espaciales en el perro doméstico. Un artículo de investigación sobre una muestra de 1.002 perros, donde se estudian distintas cosas, una batería de pruebas sobre 13 razas de perros distintas, para hacer comparaciones. Y con esa brevísima introducción, yo les doy la palabra. ¿Alguien quisiera hacer una presentación global del texto? Que consistió el trabajo, etcétera. Hola chicas, ¿cómo andan? Buenas tardes desde acá, desde Argentina. Bueno, dando inicio, ¿no?, a la sesión de hoy, el artículo lo que hace es distintos test, ¿no? Es una serie de test comerciales que ya están como estandarizados para poder medir las diferencias que existen entre diferentes razas en cómo resuelven estos diferentes test, ¿no? Entonces, se miden distintas habilidades. Como decías recién, Carmen, en el título, tenemos que vamos a encontrar diferencias y similitudes en, por ejemplo, ¿no?, en la muestra de los 1.002 perros se dividen en 13 razas. Han seleccionado 13 razas y la que toman como parámetro es la raza de labrador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dicen que hay diferencias significativas en cuanto a la comunicación de cómo se comunican, cómo leen la comunicación gestual humana, cómo siguen la señalización y los gestos de los humanos, cómo resolver el tema del espacio también, y cómo se comportan durante, cuando se les pide resolver una tarea específica que ellos no conocen, ¿sí? Eso, ahí están los temas más donde se encontraron las diferencias. Ahora, en cuanto a las similitudes, dice que no encontraron grandes diferencias en lo que se refiere a memoria y razonamiento lógico. Esos dos temas es como que no encuentran, lo que dicen es que son diferencias significativas, ¿sí? Y en cuanto a otra cuestión más que también menciona como diferencias, en la cognición social, en la resolución de problemas y en el control inhibitorio. Pero lo que dice es que este estudio, ¿no?, y los resultados de este estudio también mencionan en lo que es la selección artificial. Entonces, todos estos estudios y todas estas diferencias que se hicieron a través de estos tests, que ahora los nombramos, también está relacionado con lo que es la selección artificial y cómo es que llegaron las razas a ser lo que son hoy, ¿sí? Entonces, lo bueno de estos test que hicieron, que es de una marca específica, no sé si la puedo nombrar. Sí, claro. Se llama Smart Dog. Y es una batería de, incluso tienen una página que la pueden, que nada, está si ustedes lo buscan, es una página que venden diferentes tipos de dispositivos que se le pueden agregar al arnés o al collar del perro. Y entonces, por ejemplo, hay algunos que tienen GPS, hay algunos, y en este caso específico se los pusieron para medir los movimientos del perro, cómo se iban distribuyendo en el espacio, cómo se movían, ¿no? Para con ese mismo sentido también. Y entonces,
bueno, acá les dicen las razas, ¿no? El Kelpie, el pastor australiano, el belga malinois, border collie, el cocker spaniel, el laphound, ese no sé cuál es finlandés, pero no lo conozco. El pastor alemán, el golden retriever, el hogarth, el labrador, que era el que les decía que ellos tomaban como referencia, y lo que tiene este estudio también es que incluye un grupo de razas de razas mixtas, no, Mestizos. ay, mestizos, Me- gracias, Carmen. Eso, de mestizos. Después también está el Shetland, el perro de agua español, y bueno, y ahí hacen la muestra de los 1002, ¿no? Y también distribuyen en hembras y machos y también a partir de cierta edad. No son perros cachorros, son todos adultos y tienen un rango etario, que en este momento no lo recuerdo, pero creo que va, no me acuerdo si de los 2 a los 7 años, o de los 3 a los 7 años, ese era el rango que más o menos estaban. Y también incluye, dentro de estas razas, incluyen un grupo de perros policía, perros que están haciendo alguna actividad o algún deporte, como por ejemplo, acá menciona agility, bueno, algunos ejercicios de obediencia, de olfato también, viven en las casas con sus familias y son todos perros de familias, a excepción, bueno, de estos 31 que pertenecen a las fuerzas, ¿no? Pero eso es como, así como un pantallazo general de cuál es la muestra que están tomando para realizar este estudio. Y entonces, esta batería de test, que acá está, de 1 a 8 años, esa es la muestra. Porque, bueno, y da una explicación, ¿no? De por qué no tan jóvenes y por qué no tan mayores, porque entonces si son mayores, o sea, después de los 9 años pueden llegar a tener algún tema cognitivo, y los cachorros, bueno, todavía no están desarrollados en pleno como para hacer este tipo de ¿cómo se llama? De test, ¿no? Entonces, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 tests que se le hacen a los perros y lo bueno es que es el mismo test para todas las razas, para toda la muestra, y es este test estandarizado de este Smart Dog que es finlandés también. Bueno, son quienes se han inventado este dispositivo, ¿no? Y, y lo que estaba mirando en la página de ellos también es que si una familia particular quiere hacer este tipo de test con su propio perro, lo puede hacer, contrata el servicio, contrata los test y lo puede hacer en su casa. Viene con toda la guía, bueno, con toda la explicación para que uno lo pueda hacer, para hacer en la casa, ¿no? Entonces, bueno, les cuento de los test. ¿Quiere alguien más contar de los test? ¿Quién me ayuda? Excelente presentación, Iba, Cristina. Te agradezco infinito. estaba Clarísima. intentando Eres. compartir pantalla del test, que es más fácil, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que tengo un tema. Tengo la computadora con la página y el dispositivo y qué sé yo, y tengo el Meet en el teléfono. Entonces, como no me coincide. Ya. Pero les voy a poner en el chat el link y para que lo puedan ver ustedes. Pero a ver, estoy intentando, pero Dale tú. ¿no? Sí, sí, dale. Te estamos viendo. Mira qué bien estamos, en plan discoteca. No sé qué he hecho. Ahora pon la pestañita, porque estamos viendo tu pantalla. Exactamente. La pestaña que Vale, a nos ver. quiere mostrar Sí, es esta, ¿qué ¿no? veis? Perfecto. El cuadrito donde están. Ah, es que yo no lo veo, ¿eh? O sea, vale. Ahora veis la batería de preguntas. Bueno, ¿Sí? Vemos un cuadrito en castellano, que sería la vale. tabla 2, Pues ahora ya ¿correcto? le puedes dar. Priscila, ya está. Ok, Esa es la batería de las pruebas. ok. Sí, ese cuadrito, la tabla 2, como dice Carmen. ¿Les cuento? Sí, claro.
Perdón. Entonces, bueno, el primer de los test es del saludo. Entonces, cuando van a hacer todos estos test, es, bueno, una sala específicamente controlada, ¿no? Para hacer estos test específicos, en donde está el tester, o quien va a ser el evaluador, el perro y el tutor. Entonces, entran en la sala inicialmente y el evaluador no va a saludar al perro directamente, sino que espera que el perro se le acerque a saludar. Entonces tiene ahí un pequeño intercambio de saludos, de caricias, o hasta donde el perro se lo permita. Y entonces todos estos test están medidos en una escala, ¿sí? Cada escala significa una cosa distinta para cada uno de los test. Ese es el primero. Entonces, ¿cuál es la escala de este test específico? Y lo dividen en 4. Dice, los miedosos, indiferentes, amistosos y como sobreexcitados al saludar a un extraño. Lo que se evalúa acá es la reacción del perro hacia un extraño, hacia una persona extraña que vendría a ser el evaluador, ¿sí? Entonces, lo que hace el evaluador es acariciarlo, tomar contacto, ¿no? Hacer como estas primeras aproximaciones sin invadir el espacio del perro. Después, el segundo, que es el nivel de actividad durante el examen. Y acá el test. Y acá es donde se les provee este feedback, que es también de esta misma, es también otro, ¿cómo se dice? Como otro Dispositivo. dispositivo, ahí está, gracias, como otro dispositivo que también va midiendo los movimientos del perro, ¿sí? También tiene GPS y este es el que tiene GPS. Y entonces, ¿qué es se identifican distintos puntos, ¿sí? de actividad y es lo que se mide es como una actividad promedio para, que es lo que se monitorea, ¿sí? Después, el test de exploración, lo que va a medir es qué tan interesado está el perro en investigar un lugar nuevo. Entonces, tiene diferentes escalas. Entonces, ¿qué se mide en este test? Investigación baja, moderada, activa, que la parte activa es caminando y muy activa si el perro va corriendo o va a un ritmo un poco más acelerado, ¿no? Entonces, dice que lo importante de esto es cuál es el impulso o cuál es el interés que el perro muestra en investigar distintos tipos de ambientes nuevos. Después está el test del cilindro. Esperen que lo tengo aquí. Y entonces acá lo que se prueba básicamente es el control, ¿sí? Es la respuesta inhibitoria, porque entonces este test lo que hace es en un cilindro, poner comida adentro, y entonces se va midiendo cómo el perro accede o no accede a esa comida. Entonces ahí es donde se mide cómo el perro hace o cómo resuelve acceder a esa comida que está adentro del cilindro. Entonces, claro, lo que decía era que como si el perro es más atolondrado, si lo toca, si espera, si solo lo marca, ¿no? Cómo es que el perro va accediendo al cilindro. Lo que tiene es que cuando hacen estos test así del autocontrol del perro, lo que hacen es primero unas pruebas como para enseñarle al perro cómo es el mecanismo del test que tienen que hacer, y una vez que el perro aprende el mecanismo, después hacen el test propiamente dicho. Después está el test de los gestos humanos. Entonces acá lo que miden es qué tanto entiende el perro cuando el humano señala distintos artefactos usan bowls ellos, ¿no? Distintos recipientes con comida dentro. ¿Qué tanto caso, ¿no? le hacen a los gestos del humano cuando le dicen, mira, la comida está allá, la comida está allá, si le marcan con la mano, para la derecha, para la izquierda, con el pie, o con el otro hombro, con el hombro contrario. Entonces ahí lo que se va midiendo es la dinámica distal, ¿no? Qué tanta distancia va teniendo el humano
con respecto a ese recipiente en donde está el alimento y cómo lo va marcando, cómo lo va señalando el humano y cómo el perro lo sigue o no lo sigue. Después, bueno, esta parte distal es una parte dinámica, otra parte como más estática. Después lo que utiliza, y es siempre con la mano. Después utilizan el pie, después utilizan el cuerpo cruzado, ¿no? Si yo tengo el bowl a mi izquierda, entonces le indico con mi hombro derecho o con mi pie derecho y cómo responde el perro. Y después hay uno más que... sí, es como el perro adivina o marca cuál es el bowl correcto en donde está el alimento. ¿Sí? Cris, se nos fue De- tu pantalla. oh, Con la mirada también. La mirada también se y hace. con la mirada también, sí, exactamente. Cris, Gracias, Cris. eso. Ahí está. Después tenemos el test del Tour, ¿no? Que es como un desvío. Entonces, hacen como dos cercas en forma de V y en el medio hay un bowl o un cilindro con el alimento adentro. Entonces, el perro y el tutor están del otro lado y entonces el perro tiene que resolver cómo hacer para acceder a eso que está del otro lado, ¿no? Y acá lo que miden específicamente es el control inhibitorio del perro. Y este test se mide en minutos o en segundos. Entonces después en los resultados lo que se ve es por raza, en un máximo, creo que eran de 180 segundos, quienes lograban este cometido, ¿no? O sea, cuál era la media en el tiempo de cada una de las razas en acceder al alimento que estaba en este test. Después está el test de la tarea sin resolver, y acá lo que se mide es la cuestión cognitiva, ¿sí? Entonces, acá miden la persistencia, cómo resuelve el problema, cómo se comunica con el humano o con quien está realizando el test y cómo es la cognición social, ¿sí? Entonces, esperen, a ver si hay algo... entonces esto es lo que se mide en este test. Si es independiente al resolver el problema, si es que el perro prueba solo cómo resolverlo, si necesita ayuda del humano con el que está para poder resolver, o si directamente mira así, dice, no, chicos, esto es muy difícil para mí, y abandona directamente, ¿sí? Entonces, en estas tres variables que se miden en este test, lo que se mide es cómo se completa la tarea, qué porcentaje de tiempo utiliza el perro para poder completar esta tarea y, bueno, y cuántos de ellos la abandonan. Después está el test del razonamiento lógico, y acá lo que se mide es la inferencia, cómo realiza el perro para resolver este test que se le presenta y haciendo, o sea, deducción, haciendo como deducción lógica, ¿sí? Entonces, las variables que se miden acá es, bueno, qué porcentaje de respuestas correctas o incorrectas es que puede dar el perro, ¿no? Entonces, se hacen distintos tipos de test y ahí es donde se mide el porcentaje. Bueno, de 0 a 50% lo resolvieron correctamente, del 51 al 82 y del 83 al 100%. Sí, eso es... en este test lo que se hacen, los bowls que se usan son opacos. Entonces, primero le enseñan se enseña, esta es la diferencia con el del cilindro, que el cilindro es transparente, pero estos bowls que utilizan acá son opacos. Después está el de la memoria versus el gesto, y entonces acá también lo que en este test está bueno porque entonces a veces el humano le indica el bowl correcto y a veces le indica el bowl incorrecto. Entonces el perro por sí mismo tiene que decidir a través de... Lo que se mide es a qué le da más importancia, o sea, como él recuerda dónde está la comida o si prefiere guiarse y creer más en lo que le dice el humano o creer en su propio criterio, ¿no? Básicamente.
Y después está el test de la memoria, que lo que se mide acá es la memoria de corto plazo. Entonces, también lo mismo, se utilizan bowls y se pone el alimento debajo del bowl. Entonces, el perro ve donde uno coloca el alimento, después se tapa y se va midiendo cada vez a partir de más tiempo. O sea, primero lo tapan, por decir, 5 segundos, levantan esa barrera y entonces dejan acceder al perro. Después lo tapan por más tiempo, hasta que se mide cuál es el tiempo total que el perro se acuerda más o menos y a ver si se acuerda realmente a dónde estaba el alimento escondido. Y creo que hasta aquí, sí, y esto creo que son todos los test que se han realizado. Bueno, después viene toda la parte de los resultados y en todos estos test, en el medio, están incluidos estos perros de las fuerzas. No es que los discriminan y los hacen, bueno, estos que son de policía se hacen aparte. Están todos mezclados entre todos y ahí se van testeando y ahí se van haciendo los diferentes test. No es que los tienen aparte diciendo, no, ellos como tienen un entrenamiento especial, entonces lo hacemos aparte. No, están todos, digamos, en el mismo globo. Eso me pareció interesante también, porque entonces, a ver, son todos perros, ¿no? Con diferentes actividades, pero básicamente funcionarían todos de la misma manera, ¿no? O casi. Claro, el criterio de distribución es de raza. Exactamente. Entonces, en cuanto a los resultados, bueno, los resultados son los resultados de cada uno de los tests, ¿no? Entonces, en cada uno de los resultados te van diciendo, bueno, en cuál es más determinante la raza. Entonces, por ejemplo, en el test del saludo es más determinante la raza. En el de la exploración y en el de... que se me fue la hoja. En el del... ¿Dónde está? Acá, en el del Videtour, ese también tiene que ver más la raza, en el del razonamiento lógico también. Y por ejemplo dice que en algunos tests el sexo y la edad no influyen en los resultados. Por ejemplo, en el nivel de actividad, en el de la exploración, en el del cilindro, por ejemplo, sí, tiene que ver la edad y el sexo. Bueno, y la raza también, ¿no? Pero, por ejemplo, en el de los gestos humanos no influye. Después, ¿qué más? El saludo sí que influye. La edad. Ya te digo, espérame, ¿dónde está ese human? En el del saludo, el sexo no, pero la edad sí, exacto, y la raza. Exactamente. Después, ¿qué otra cosa? De los otros test. En el del Videtour también. Y. No, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Pero lo que me gustó de los gráficos también, ¿no? Acuérdense que siempre ellos toman como referencia al labrador, ¿no? Pero lo que me puse a pensar es, aparte de que... Sí, perdón. Te puedo Sí, ahora, me si te entusiasmé. parece, Cecilia, que has hecho una presentación, no buena, magnífica del estudio. Ay, muchas gracias, me Este, reentusiasmé, frénenme, pónganme stop, Eso, te time out, estoy poniendo el así. stop ahora, solo para que hasta aquí, con todo lo que has dicho, que es muchísimo y que te agradezco infinitamente que lo hayas explicado también, Gracias. querría dar un poco la palabra a las demás y volvemos luego con tu exploración sobre los diagramas, ¿te parece? Venga. A ver, porque vi ahí una mano levantada, unas ganas de... Sí, Cris.
No te digo, hay. Me estaba mirando el de los cilindros, que también influye la edad, pero al revés, ¿no? Si en el saludo, cuanto más jóvenes, más efusivos, en la prueba del cilindro, mayor edad, mayor porcentaje de ensayos incorrectos. Y las hembras cometieron menos errores. Este que medía, que no me acuerdo, Cristina. El del cilindro. Es la comida metida dentro de un cilindro que es translúcido. Medía la impulsividad y el control inhibitorio. Ya las hembras, entonces, se supone que tienen más control inhibitorio y cuanto más mayor es el perro, más impulsivo. Ujú. Ok, Ángela o Carol. No, yo me quedé a la mitad del estudio, pero me hace muchísimo sentido los resultados de esto que siempre hemos visto, como que las hembras son un poquitito más controladas en sus impulsos versus los machos, sobre todo adolescentes. Para mí son como los que más se tienden a desbordar un poco. Y los yayos también, los viejitos, como que ya llegando a viejos, como que no tienen tanta claridad de qué hacer y se tienden también un poquito a desbordar. Entonces, me hace sentido los resultados que obtuvieron. Ujú. Ángela, ¿tienes algún comentario así en plan general sobre el artículo? No te oigo. Ahora sí, Ahora sí, Ay, perfecto. que a mí me llamó la atención, en realidad es como casi como una confirmación el tema de la exploración, porque se ve que los perros tienden a explorar harto. O sea, si uno suma los porcentajes ahí, la sumatoria indica que ellos tienden a explorar harto. Entonces, si lo llevamos como a la vida cotidiana o a los casos que uno ve de perritos, esta necesidad de explorar y apurarse, tirar de la correa, este estudio como que lo lleva, lo muestra. Entonces me llamó la atención este punto de la exploración, que es como algo, una motivación que tienen los perros, explorar, viene con ellos. Y bueno, lo otro es que ya casi es como una conclusión muy ya general, es que en definitiva, si bien, creo que lo hemos dicho siempre, que si bien la raza nos puede dar idea de cómo van a ser las conductas y comportamientos de un perro, finalmente hay que fijarse en las, ahí se me fue la palabra, pero las vivencias que han tenido los perros en su vida, porque así como se menciona los perros de trabajo, ellos han tenido una instrucción que los lleva a tener también otros resultados, ya que no son tan naturales, sino que son más influenciados. Eso O sea, quería comentar. influye la experiencia, y digo, la raza y las experiencias que han tenido. Sí, así es. ¿Luis? Lo que me llamó la atención, la poca cantidad de perros independientes que los que participaron en la tarea irresoluble, que solo el 5,7% fueron completamente independientes. Los demás estaban todo el rato, o sea, estaban pendientes de lo humano por una cosa u otra, ¿no? O sea, de 1.002 perros, 57. Un 5,7%. Mm. Ujú. Es muy, muy poco. Entonces, los hacemos dependientes nosotros. O como ya hablamos en otro estudio, que a lo mejor son ellos que son más listos. Es más Eso, fácil. Es más fácil. Claro. en el estudio en alguna parte creo que se mencionaba esto de, lo habíamos visto también en otro estudio, de
se fían mucho de nosotros. En algún punto es como, incluso contra su instinto, ellos saben que que el snack está en ese bol, pero si el tutor le dice que está en el otro, va a mirar el otro. Y eso me causa mucha curiosidad. eh, no sé si tendrá relación con el vínculo con el tutor, que en el fondo es como, sí, si tú me dices que está ahí, amén, salto y voy por ahí, ¿no? Pero tendería a pensar que confiarían más en ellos, en su instinto, en ir a decir, sí, yo sé que está ahí y me lo voy a comer porque sé, lo huelo, lo miro y tal, ¿no? Como, eso me causa un poco como de curiosidad. Ujú. Ok. Priscila. Mira, relacionado con lo que decías del test de exploración, que era bastante alto, también fíjense que en el test del Videtour, también sobre un total de 993, un 88.5% lo resolvió en menos de 3 minutos. O sea, eso también está como es bastante lógico, ¿no? Que ellos solos puedan explorar, investigar y cómo hacer este test. Y cuando no lo guía el humano, les va casi que mucho mejor a cuando a veces siguen los gestos del humano, como decía Caro, ¿no? En definitiva, ellos no saben si el humano les dice bien o les dice mal, simplemente lo siguen, a pesar de, ¿no? Quizás ellos en su cabeza estén pensando, no, no, pero mi nariz me lleva para el otro lado, pero sin embargo voy a mirar y voy a chequear a ver qué es lo que me estás diciendo vos, ¿no? Eso me parece que también está como relacionado, pero como este test está más centrado en las razas, y me parece que hay algo que también deberíamos incluir en este estudio, ¿no? Que es el tema de los impulsos de las razas. Porque entonces, hay razas que, por ejemplo, tienen características que van a hacer que sigan al humano y que vayan a chequear con el humano en un porcentaje mayor que otras razas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si tenemos que hablar de un impulso, por decir, un social afiliativo, ¿no? Estas razas que son más sociales afiliativas. También podemos esperar que todos los tests que se refieren en cuanto a guía del humano y a confiar en el humano y a los gestos humanos, eh, el porcentaje sea como mayor a aquellas razas que son como más independientes, ¿no? Entonces, si no tuviéramos en cuenta los test en sí mismos, y si nosotros miráramos los resultados, pero solamente pensando en los impulsos de las razas, me parece que hay como una correlación, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, en el porcentaje de los perros, estoy mirando la figura 1, estoy mirando los cuadros de la figura 1, ¿no? Entonces, tenemos acá la figura 1 es donde se mide el saludo a la persona desconocida, ¿no? Fíjense que los que tienen mayor miedo o agresividad, que es los primeros bastones de abajo, en lo que es el pastor alemán o el malinois, son más amplios. Entonces, y es un poco lógico en el sentido de que son perros de guarda del humano. Entonces, van a proteger a lo que es conocido para ellos, pero a lo que es quizás desconocido, bueno, no sé si van a ser tan amistosos. No sé si se van a acercar con tanta fluidez como, por ejemplo, si lo hace el labrador, que si comparamos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el labrador, ellos lo tienen como referencia. Fíjense que es mucho más chico el porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que entonces, que es menos miedoso. ¿Qué porcentaje más grande tiene? El de friendly, que es el de amistoso, que es el de color verde. ¿Sí? Fíjense que los rosa, que los de abajo, los rosita, son los de miedo y agresividad, y el verdecito o celestito, ahí se me fue.
¿Quieres mostrarlo tú, Priscila? Lo tengo impreso, no lo Ah, puedo mostrar en el teléfono. Ya, Acordate que perdón. Yo lo puedo compartir. Dale. Pero lo que voy es, cuando miden estas distintas categorías, ¿no? Que son la de miedoso, indiferente, amistoso y como sobreexcitado al ver a un extraño. Es de esperarse que las razas que tienen un impulso más de cuidar al humano o más de cuidar a su territorio, ¿no? Más de protección, es lógico esperar que ante un extraño no sea amistoso, ¿sí? Entonces, la barrita de fearful y de agresivo, que es la rosa, es lógico que sea más grande que la de un labrador que tiene un impulso social afiliativo mucho más grande que el de un pastor alemán, por ejemplo. ¿No? Solamente se me ocurrió pensarlo en esos términos, independientemente de los resultados de los test, ¿no? De cómo, porque las razas también tenemos que, aparte de, como decía la compañera, de cómo es la historia y de dónde viene el perro y cómo fue su vida y cómo es la familia, ¿no? Cómo está inserto en esta sociedad. Bueno, pero tiene un ADN, tiene un historial de muchos miles de años y una función para la cual también tiene ese ADN, ¿no? Entonces, es importante, me parece, también tener en cuenta, incluir un poquitito estos temas en estos resultados, porque son bastante, a mí a mí me dio la sensación que eran como bastante lógicos también, ¿no? Después, por ejemplo, en el C, si nos vamos al cuadrito C, al gráfico C, este es el del explorar un nuevo ambiente, un nuevo ambiente. Entonces, fíjense que tienen el primero, el 1, el 2, es el que se queda más cerca, la evaluación es el que se queda más cerca del tutor. Y el 5 sería como el más independiente, ¿no? Pero entonces, fíjense que no todos se quedan súper cerca del, ¿cómo se llama? Del referente o del tutor, ¿sí? En cuanto a lo que es exploración, como decía la compañera recién al principio, la exploración del perro es mucho más importante que manejarse de manera casi que independiente en este sentido y no tan cerca del tutor. No sé si me siguen en el pensamiento. Después, por ejemplo, aquellas razas que tienen, por ejemplo, en el del Vitur, ¿no? En el cuadrito, estoy en la figura 4. Todos, si se fijan en el 4, la figura 4A, ahí. Fíjense que todos tienen un nivel súper alto exploratorio. Independientemente, o sea, acá se mide esto, ¿no? Qué tanto, o qué tan rápido puede resolver el perro sin ayuda del humano, porque en este test ahí no hay gesto humano. Entonces, acá todo lo que es la exploración y todo lo que es el impulso exploratorio de las razas es sumamente alto, y sobre todo, bueno, el del Malinois casi que lo hace súper, es el del mejor resultado, ¿no? Pero entonces, lo que me parece también súper importante agregarle a esto es los impulsos de las razas porque le dan como mayor empuje, o sea, es correlativo los resultados de estos test que son estándar con un análisis de impulsos de las razas, ¿no? A mí me gustó también mirarlo por ese lado porque como que coinciden. Pero no podrías decir, Priscila, porque que en realidad estamos viendo lo mismo, pero desde dos ángulos diferentes. No es que, Exacto. o sea, cuando hablamos de tipologías o de razas y de impulsos,
Probablemente esa terminología viene de la observación, ¿verdad? Ujú. Y aquí lo que estamos viendo es eso mismo, pero con datos cuantificables. Pero estamos viendo lo mismo, ¿no? Exacto. Algo que de la observación o de algo que se planificó o de la función que se planificó para una raza específica, ahora lo estamos midiendo en resultados y en números. O sea, y con un test o con una batería de test que son estándar, ¿no? O sea, que se puede hacer no solamente en esta muestra, sino que lo podemos hacer nosotros mismos en nuestras casas, eh, medible. Entonces, cuando vamos, ¿a qué va todo esto? A cuando vamos a las casas, a ayudar a las familias o cuando las familias nos llaman, decir, bueno, a ver, mi perro Border Collie. Bueno, bienvenido, esto es un mundo lleno de ilusiones y fantasías. O sea, esto no es la publicidad de cierta marca específica que te dice, no, el Border Collie lo tenés que entrenar así porque entonces no sé qué, no sé qué. No, momento. Eso, hay un montón de variables. Entonces, estos, para mí, ¿no? Estos estudios y todas estas métricas y todos estos resultados que uno puede comprobar van directamente a la casa de la gente. Van directamente al living de la casa y cuando vos llegás y te dicen, no, porque mi perro no sé qué, y es un desastre, qué sé yo, y qué perrito es, y es un Malinois. Y no, no es un desastre. Tiene ciertas características, tiene ciertos impulsos, tiene esto, tiene lo otro, tiene un montón de cosas que en un ambiente normal para cualquier otro perro, no encaja. Entonces, en realidad no es un problema del perro, ni de la familia. En realidad, ni siquiera es un problema. Es cómo hacemos para combinar estas dos cuestiones, ¿no? La, canis familiaris y la familia, para que, bueno, puedan coexistir. Lo hemos hecho durante 40.000 años, bueno, deberíamos poder hacerlo durante unos miles más, ¿no? A partir de todos estos estudios y todos estos test que ahora nos dicen, no, chicos, esto, así como lo veníamos mirando, bueno, fíjense que ahora tenemos números y los podemos hacer efectivos en un plan efectivo para que la familia pueda convivir con su perro y poder efectivamente solucionar estos problemas y bueno, y que nos vaya mejor a todos. Para, para poder entender mejor qué es lo que está pasando en la cabeza del perro, ¿verdad? Sí, exactamente, porque y además sacar todas estas cuestiones capaz que un poco más comerciales, ¿no? Decir, bueno, no, el labrador es el niño eterno. Bueno, sí, ok, en parte sí. El golden es el único que vos necesitas para cuando tenés niños. No sé. El border collie lo tenés que hacer trabajar 26 horas al día porque si no se aburre, ¿no? Empezar a sacar estos mitos, porque en definitiva lo que terminamos es perjudicando el bienestar del animal. Y entonces ahí es donde tenemos y nos ha pasado, y no digan que no les ha pasado, que de llegar a la casa de la familia que tiene el border collie y el perro estar recontra sobreestimulado porque o vio algún video o vio alguna página en donde le decían, no, si es border collie tiene que estar trabajando todo el día porque es que se aburre, bla, bla. Y el perrito pobrecito está a 6.000 revoluciones por minuto. Está explotado. Claro, y decís, uff. Cris, Ángela, creo que estás compartiendo tú. Si quieres, quitamos la pantalla compartida. Cris, gracias, Priscila. Yo solo quería decir un par de frases que tengo aquí apuntadas. O sea, volviendo al estudio otra vez. Que primero que no se incluyeron ni razas antiguas, ni sabuesos, ni terrier. Y luego, otra cosa que sí que me pareció muy interesante que lo pongan, que es que los hallazgos pueden variar según el país y según la cultura. Antes que decíamos lo del aprendizaje y la vivencia, eso creo que ya lo comentamos también otra vez. Sí. ¿Qué le sugiere eso, Ángela, Caro?
Para mí tiene mucha relación el entorno, el contexto en el que, independiente de que un perro sea primitivo o labrador o golden, el contexto influye un montón. Las experiencias que tenía ese individuo influyen un montón. Y culturalmente siento que nos afecta un poco en esto de las modas, que de pronto salen de moda en cierta parte del mundo ciertos perros y todos tenemos de esos perros. Y en otras partes del mundo sale otro y todos tienen de los otros. Y culturalmente nos enfrentamos a estos individuos también de maneras distintas. Entonces me hace sentido que hayan variaciones en ese aspecto. Y no sé por qué no incluyeron a estos otros, porque me imagino que las métricas se les dispararían un poco en relación quizás con los terriers, que son sumamente como exploratorios y pronto un poco hasta fijados en me voy a quedar aquí explorando, olfateando y rastreando. Y los nórdicos sería porque, no sé, a lo mejor no les interesa el trabajo, el estudio o el test. Y claro, te pueden sacar un poco los números de rangos más promedios para efectos del estudio. Pero interesante lo que comentaba tanto Priscila como Chris. Gracias. Claro. Yo siempre digo lo mismo, que me ofrece dificultad hacer expansiones de resultados de perros particulares en situaciones experimentales como las que estamos viendo aquí, porque además de la raza, como ustedes han dicho, está la experiencia de cada perro y también está la relación de cada perro con su humano, que no conocemos en estos 1000 casos, no sabemos cómo es la relación. Tampoco sabemos cuál es el grado de bienestar que estos perros han tenido o tienen en los que viven. No sabemos si son perros que viven con sus necesidades satisfechas o si son perros que están sobre revolucionados y entran a experimentación, a este set experimental con un grado de disfuncionalidad, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones siempre me ofrecen interrogantes sobre cuál es la real capacidad que tenemos para estudiar y clasificar comportamientos de perros, ¿no? Yo entiendo que es importante tener métricas, es importante tener cosas que sean reproducibles en varios entornos, pero siempre tengo una duda enorme sobre la verdad final, última de estos trabajos, ¿no? Son referenciales todos, en mi opinión. Claro. Sí, sí, a mí me pasa, lo hemos conversado antes también, esto de que quien interpreta siempre todas estas cosas va a ser el humano y lo va a hacer desde su vereda. Entonces a mí también me queda como ese saborcito de, ¿es realmente amigable o está sobrepasado? Exactamente. Eh, Por poner un caso que es paradigmático, ¿no? Mi perro es súper amistoso y llegas y lo que ves es un perro que no quiere estar ahí, pero lo que está haciendo es control claro, y por eso se acerca. exacto. Entonces por Interpretar. ahí esa métrica no me queda tan clara de si efectivamente es un perro muy amigable o antisocial, dependiendo desde quién lo está interpretando, porque si puede que lo interpreta Carmen, va a haber una cosa y puedo interpretarlo yo, probablemente veamos algo parecido, pero si lo interpreta un tutor de a pie, lo más probable es que esté sesgado esa interpretación del individuo. Entonces, me gusta lo mismo, como que tener esta métrica y hacer esta comparación de, ok, sí, hay una relación entre la raza y la, ¿cómo dijo? Ay, se me va siempre el nombre. De lo que le gusta, en el fondo, las motivaciones que tienen los perros, sí hay una correlación y eso me gusta tenerlo también súper claro para que el día de mañana, cuando un tutor me diga, quiero un border collie porque me gustan, porque son lindos y quiero que esté en el sofá,
poder decirle con estudios científicos y números que, hello, eso no va a suceder, ¿sabes? Y eso, como que por la parte de poder conjugar un poco los números y las métricas, sí, pero me falta mucho de la otra parte, como bien dices, Carmen, de quién lo interpreta, el contexto, la relación, y que en muchos de estos experimentos es como, tienes un perro, quieres participar ven a tal lugar y X. No conocemos mucho más allá de quién es ese individuo, cómo vive, si tiene sus necesidades satisfechas y como bien lo mencionabas. Entonces, mm, tengo esa doble cosita de que me gusta, pero me asusta. Sí. ¿Cómo ven ustedes, Ángela, Cris y Priscila, por una parte, utilidad y los límites de este estudio? O sea, finalmente, lo que decía al comienzo, que cada perro es un mundo distinto, o sea, puede darnos ideas pero no es algo absoluto. No es algo absoluto que nos diga si este perro se va a comportar de esa forma porque es así de esta raza. No podemos cerrarnos, ¿ya? Porque la experiencia finalmente puede influir mucho en cómo se va a comportar el perro. Y sumado a lo que tú dices, que en realidad tiene mucho sentido en la relación con el tutor. O sea, vuelvo como a mi planteamiento del comienzo, que la experiencia influye mucho en cómo se va a comportar un perro finalmente. Como insisto, nos puede dar ideas para los casos que uno atiende, pero no es la verdad. Solo da ideas de cómo guiarnos por ahí. Pero siempre hay que ahondar en los antecedentes del perro y la familia. Eso les puedo decir. Gracias, Ángela. Sí, sí. Sí, a ver, el perro es la sumatoria de la experiencia, la sumatoria de la familia, la sumatoria de lo que le está pasando en el momento. Capaz que en el momento del test el perro estaba predispuesto a hacer un montón de cosas y estaba de buen humor y le salió todo bien y capaz que no. Y lo mismo pasa en la vida diaria. Entonces, es un montón de variables que uno tiene que tomar en cuenta. Esto sí nos sirve como para decir, bueno, hay ciertos números y hay ciertas pautas con las que sí podemos esperar que sucedan cierta cantidad de cosas, pero no podemos olvidarnos de lo otro, porque entonces estaríamos mirando solo una parte de la película y no la película completa. Y siempre también dependemos de la interpretación. Entonces yo lo veo de una manera, la familia lo ve de otra, el vecino lo ve de otra, bueno, y eso también tiene muchísimo que ver, ¿no? La interpretación humana de todas estas cosas que nos pasan a los perros. Sí. Sí. ¿Cris? No, yo de acuerdo con todo el mundo. Que estaba pensando en los impulsos también, que siempre decimos los perros tienen los 11 impulsos y tal. Algunas razas más propensión que otras, pero no por eso tienen por qué manifestarse. Siempre hay que mirar el individuo. Es lo mismo que estáis diciendo. Sí. Sí. En su análisis de resultados, ¿alguien se fijó especialmente en darle seguimiento al resultado de los perros mestizos?
porque como decías al principio, Priscila, es interesante que hayan incluido esa categoría como categoría, ¿no? Que también tiene su dificultad a la hora de hacerlo como parte de un experimento, porque mestizo siempre será un mestizo con una prevalencia asia, supongo yo, ¿no? Más parecido a un sabueso que a un pastor alemán, que a un terrier. Ahí se me hace, ¿cómo decirlo? Interesante de alguna manera porque me ha tocado ver perros mestizos que por fuera, digamos, el empaque parece una cosa, pero sus impulsos y todo es de otra cosa. O sea, por ejemplo, es mucho más, no sé, terrier, pero por fuera se ve como pastor. Entonces, ahí es donde me gusta mucho esto, es que es un individuo que por más que se parezca a y lo metamos en una casilla X, tiene conductas que son las que tenemos que ir a mirar porque a lo mejor le gusta mucho más hacer otras cosas que no son de pastor. Y, y es interesante mirar esto de los mestizos, porque como bien dices tú, siempre hay uno que se parece a, lo que más me gusta es ir a mirar, ok, se parece a, pero actúa como. Porque al final es lo que hace el perro que te va a decir qué le gusta hacer. Puede que sea un pastor y que no esté, pero ni ahí con, con temas de pastoreo, ¿no? Y esto de encasillar a los perros de raza, que justo me acordé que estoy trabajando con una goldencita, que de chica, cachorra, tengo que socializar, llegó su adolescencia y no quiere nada con perros porque de pequeña la metieron a guarderías a socializar, porque es que es un golden y tiene que ser sociable. Entonces me parece súper interesante empezar como también a sacar esas etiquetas que si bien hay perros que tienen impulsos y gustos por hacer ciertas cosas, aunque se parezca a, mmm, no lo encasillemos ahí porque ahí cometemos un gran error, lo que decía Cris. Ya. Entonces sería como un llamado a la tener en cuenta estos resultados, pero siempre fijarnos en el individuo que tenemos delante. ¿Sí? Que creo haber encontrado por qué no se usaron determinadas razas de perro. Creo, ¿eh? Lo leo. Las razas incluidas en nuestro estudio fueron principalmente razas utilizadas en deportes caninos y la mayoría de los tutores participaban activamente en diversos deportes o competiciones caninas. Es posible que por eso no incluyeran las razas antiguas ni los terriers. Porque no Claro, están son ahí. razas más de colaboración. Claro, son razas más de colaboración. Sí. Y los que no colaboran quedan fuera. Ok, bueno, pero eso es un dato que hay que tener en cuenta a la hora de leer resultados, ese contexto, para no extrapolarlo. Sí, Ángela y después Priscila. Y vamos cerrando porque son la hora. ¿Otra vez tu micro no se oye? Y ahora sí. Sí. Que respecto a lo que decían de las razas de colaboración, claro, a lo mejor ellos entendían mejor todas estas señales del humano, a dónde apuntar, todo eso, entonces tenían mejores resultados. Pero aparte de eso, quería, como hablabas, preguntaba si alguien había seguido el tema de los mestizos. No lo seguí, pero le pregunté a la inteligencia y decía que los perros mestizos destacaron por un buen autocontrol, pero fueron calificados con la puntuación más baja en cuanto a la comprensión de señales sociales humanas y la resolución de problemas espaciales. Eso decía, que tienen mejor autocontrol. A lo mejor si lo llevamos como a la vida diaria, a lo mejor estos perros mestizos en sus antepasados vivieron más solos, no tanto con humanos, porque finalmente las razas sí vivieron con humanos antes porque fueron seleccionados en forma artificial. Entonces las otras razas siempre están con humanos. En cambio, los mestizos no siempre están, en su historia, en su pasado, no siempre han estado con humanos en forma estrecha.
Entonces yo creo que eso también puede llevar a esos resultados de la baja comprensión de señales sociales humanas, por ejemplo. Interesante. Ujú. ¿Sí vas a decir algo? No, solo para complementar lo que decía Cris, que eran todos perros de deportes que estaban incluidos y la aclaración que hacen es que vivían adentro de la casa con sus tutores. Ya. Sí. Eso también nos da un parámetro, ¿verdad? No son como los cazadores aquellos que estuvimos estudiando el otro día, que vivían en Cheniles. Bueno, si quieren, cerramos acá. Muchísimas gracias por todos los aportes. Yo me llevo la idea de qué bien tener cierta métrica, qué bien que haya sido un número grande de perros, y siempre pondré un pero. Esto no implica no fijarse luego en cada individuo y poder trabajar en cada sujeto. El equipo investigador, que no lo dije bien al principio, son finlandeses todos, efectivamente, de la Universidad de Finlandia y de la Universidad de Lapland, Universidad de Turku y Universidad de Helsinki, Universidad de Lapland y Universidad de Turku. Muchísimas gracias, chicas. Nos vemos el próximo martes. No se vayan, que nos tomamos la foto.